Amigos, sean bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevista de su portal de noticias Cactus 24. Les saluda, como siempre, Jackson Vargas, registrado en el Colegio Nacional de Periodistas bajo el número 6248. Hay una noticia que está generando debate, generando polémica en lo que ha sido esta semana. Lo que fue esta semana es la Semana Mayor, la Semana Santa. Fue como lo fue que el pasado 14 de abril, un grupo de 25 dirigentes académicos, empresariales, sociales, políticos y economistas, ellos enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para solicitarle que siga impulsando negociaciones para resolver la crisis venezolana y también a revisar las sanciones que este país ha impuesto a Venezuela. Entre los firmantes, todos, por cierto, críticos al gobierno de Nicolás Maduro, están, entre otros, Pablo Zambrano, él es secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, FETRASalud, los economistas Luis Oliveros y Víctor Álvarez, él es diputado opositor José Guerra, los periodistas Andrés Roja y Blanca Vera Azad y Feliciano Reina, defensor de derechos humanos y director de la organización no gubernamental Acción Solidaria, y además es fundador de la ONG Civilis y Codevida. Y es precisamente Feliciano Reina nuestro invitado para esta entrevista. Bienvenido. Muchas gracias, Jackson. Buenas tardes. Bueno, vamos a como un poco retomando lo que fue la introducción de este espacio, esta carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmada por 25 personas, en la que se encuentra usted, dirigida a cuestión, que bueno, han sido, repito, gente que ha cuestionado lo que ha sido el manejo del gobierno de Nicolás Maduro y en su caso en el tema de los derechos humanos, principalmente en el área de la salud. Eh, Tenemos la pregunta, esta iniciativa eh, eh, fue su génesis. ¿Cómo fue el proceso para la redacción de esta carta que, como repito, reúne a periodistas, reúne a expresidentes de Fede Cámara, gente de diversos sectores de la sociedad civil? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se pusieron de acuerdo este grupo de ciudadanos para llevar adelante esta iniciativa? Jackson, nosotros, digamos, no podríamos llegar a tener esta comunicación para el gobierno de Estados Unidos si no fuera porque ya desde hace tiempo venimos manifestando que hay algunas decisiones, estas de tipo político y que se han manifestado, como sabemos, sobre todo a partir del gobierno de Donald Trump, en sanciones, ¿no? Sanciones de distinta naturaleza. Y justamente por haberlo manifestado en muchas oportunidades y cómo, por lo menos en el caso de nuestro trabajo, esas sanciones han afectado el trabajo que hacemos, han retrasado procesos, no esas en conjunto. Yo creo que es muy importante plantear que son de distinta naturaleza, que es necesario individualizar las sanciones y que hay varias de ellas que impactan de nuevo más sobre ese trabajo que queremos hacer en el terreno por la población o que impactan directamente a sectores de la población. Entonces, como esto lo hemos planteado en otros escenarios, incluso en algún momento dado directamente vamos a decir, al Congreso en Estados Unidos, claro, nos fueron llamando a varias personas. Hay un grupo que organizó esta idea y al final, de nuevo, es un esfuerzo conjunto, más allá de que alguna persona pueda haber organizado y le fuimos haciendo aportes. Ojalá hubiéramos tenido más días en algún momento dado. Desafortunadamente, seguramente en la búsqueda de esos apoyos se coló, pero la esencia está allí. Y una de las cosas que yo creo que es importante, y en la medida en que se va como un poco calmando las aguas, es que vemos muchas personas muy calificadas y que van haciendo un análisis de la comunicación ya, digamos, del fondo de la comunicación y no respondiendo a algunos de esos mensajes de descalificación inmediata que incluso significaron una manipulación del contenido de la carta porque decían que este grupo de nosotros pedíamos el levantamiento de las sanciones. Y eso, si Claro. uno la lee, se da cuenta de que no es así. Claro, ¿Sí? pero vamos a profundizar a lo largo de esta entrevista en esas descalificaciones, vamos a puntualizar de dónde vienen ese tipo de críticas
personas de la política que señalaron, cuestionaron esta iniciativa, que repito, fue ejecutada por personas, 25 personas que representan varios sectores de la sociedad. Pero hay un hecho significativo, que es que esta carta se realiza, esta misiva, posterior, días recientes, a un encuentro que estuvo el Foro Cívico, la sociedad civil, con el presidente Nicolás Maduro en Miraflores. Recordemos que el gobierno de Maduro, el presidente Maduro, dijo que cuando vino recientemente esta delegación de Estados Unidos, que también fue recibida en Miraflores, que tenía la intención de reformatear el diálogo sobre la crisis política en el país. Usted, que estuvo presente en esa reunión, como sabemos, en Miraflores, ¿ve en el gobierno disposición para enfrentar el drama humano que vive en el país, un poco de apoyarlos en esta iniciativa que ustedes están buscando, como es el alivio de las sanciones? Mira, en cuanto a las respuestas dentro del país, Jackson, yo esperaría que sí, te digo, fuimos recibidos como se vio, además un buen grupo de nosotros, algunos también después nos convocaron a la firma de la carta y como digo, ojalá hubiéramos podido tener el tiempo que iba a tomarse para recoger más firmas, pero en todo caso es un grupo nutrido y además de personas con las que tenemos con la mayoría de ellas, un vínculo, digamos, constante, regular. Pero ese llamado a la reunión en Miraflores, eh, yo lo asumo realmente como una idea de que podamos, después de haber puesto unos temas que para nosotros son de importancia, ponerlos sobre la mesa y hablar de enormes dificultades sociales, están a la vista, quien está en el terreno en Venezuela lo sabe, ponerlas allí y entonces avanzar en algunas medidas de solución. De hecho, 2 días más tarde tuvimos una reunión en la que digamos, la coordinó Jorge Rodríguez, el presidente del Parlamento, estuvo Nicolás Maduro Guerra, estuvo la ministra de Ciencia y Tecnología y estuvo Francisco Torrealba. Ellos han sido parte de la delegación vamos a decir, de los diálogos en México, que también es importante señalar que ni la reunión en Miraflores, ni las de coordinación después para hacer trabajo, como digo, 2 días más tarde, más todos los otros esfuerzos y la comunicación, la carta, son en absoluto contrarios a la idea de que haya un diálogo político de alto nivel entre, vamos a decir, los dos sectores que en este momento, llegando a acuerdos, pueden contribuir a solucionar la situación tan grave por la que está pasando la población venezolana. Entonces, te digo, yo sí creo, Jackson, y si no, no hubiera ido, si pensara que es para que no tenga frutos ya de entrada, no hubiera valido la pena. Entonces, ahora estamos viendo, digamos, cómo avanzamos en estas conversaciones, en estas propuestas de grupos de trabajo para temas muy concretos en el terreno, ¿eh? Porque una vez más, México, el diálogo en México tiene su propósito, que son estas, digamos, medidas, acuerdos de muy alto nivel, y nosotros tenemos que poder conseguir en el terreno respuestas concretas para la gente. Claro. En esta carta, leyendo, revisando el contenido, una de sus propuestas es abordar la problemática desde el enfoque que Naciones Unidas denomina como el triple nexo. Están hablando de acción humanitaria, desarrollo y paz. ¿Qué circunstancias son necesarias para llevar adelante este proceso en nuestro país, en esa dinámica? ¿Qué impide que eso se lleve en el país actualmente? Mira, ahí, si uno lo mira desde la perspectiva humanitaria y vamos a decir, un paso intermedio entre lo humanitario y los temas de desarrollo, que, digamos, quienes han tenido mucha experiencia en otros contextos muy duros, desde la perspectiva humanitaria nos decían, hay que meter un elemento intermedio, de nuevo, entre lo humanitario y el desarrollo, que es la reconstrucción, por lo menos de bienes básicos, que ayuden a la población a empezar a vivir de una manera digna. Por ejemplo, hay 4 áreas para nosotros esenciales, Jackson, que sería la reconstrucción de la infraestructura hospitalaria, que sabemos que está en una condición muy grave, la de la estructura educativa. Hemos estado recientemente con personas que están en distintas partes del país y sabemos bien que por problemas de aguas, de electricidad, hay clases que se dan bajo un árbol, ¿no? Y están entonces estos dos temas, el de la electricidad, toda la infraestructura
eléctrica y la de provisión de aguas. Eso requiere unos recursos que no son enormes, porque nuestro país realmente para entrar en otra dimensión va a necesitar una cantidad muy importante de recursos, pero si uno se plantea mecanismos a través, por ejemplo, del sistema de Naciones Unidas con el conjunto de organizaciones nacionales e internacionales que estamos trabajando en el terreno, un ingreso del plan de respuesta humanitaria completo se puede hacer con las salvaguardas, las, vamos a decir, medidas anticorrupción y la rendición de cuentas necesarias. Para darte solo un dato, Jackson, y perdona que me extienda en esto, nosotros hemos recibido del plan de respuesta humanitaria que planteaba un ingreso de más de 700 millones de dólares, en el año 2020 fuimos el país número 27 de los 28 con planes de respuesta humanitaria en recibir financiamiento, estuvo apenas por el 20%. El año pasado, el 36%, fuimos de los 10 últimos. Entonces, es claro que necesitamos que haya esos acuerdos políticos, esos reconocimientos, incluso como actores, para que vamos a decir, los aportes internacionales de la cooperación para resolver estos temas en lo humanitario y en esta etapa de reconstrucción puedan darse. Si no, se ven siempre afectados por, digamos, por los obstáculos que hay entre los dos actores y, por supuesto, de nuevo, la participación o no de actores internacionales y eso hace que aquí no lleguen los recursos que hacen falta, Jackson. Claro, estaríamos, una de las sanciones que les quizás es más significativa por la que enfrenta el gobierno venezolano es el tema petrolero, es el tema de las negociaciones, porque querámonos o no, es el principal producto que genera divisa en el país, ¿no? Claro, no en las dimensiones que hace 20 años lo hacía, pero sigue siendo el baluarte de la economía del país. Entonces, cuando ustedes piden que se suavicen las sanciones, le leía mi material de investigaciones que ustedes no pedían que se quitaran las sanciones sin condiciones. ¿A qué se refieren cuando hacen ese tipo de comentarios? Mira, yo no tengo, digamos, la experiencia en el sector petrolero que tienen algunas de las personas que firmaron en la carta o tampoco en el área de la economía, ¿no? Esa no es mi experiencia. Pero claramente hay algunas sanciones que para flexibilizarse, bueno, deberían tener justamente esta idea de una negociación que llegue a que sea posible flexibilizarlas y ojalá a la brevedad y que contuvieran además estos mecanismos que, digamos, eviten que caigan, por ejemplo, por la vía de la corrupción en un uso que no es el que la población Claro. venezolana necesite, y también pues unos avances en los temas, vamos a decir, de reconstrucción democrática del país, Jackson. Pero mira, por ejemplo, para mí, de las que ha sido más significativa y sobre la que yo sí he hablado muchas veces sin ser de nuevo un experto en ese tema, cuando se impuso el gobierno de Trump una medida, una sanción secundaria sobre el intercambio de diésel por petróleo o de petróleo por diésel, quien se vio afectado y sigue es el transportista en Venezuela, es el que transporta los alimentos y es la persona que usa transporte público. Entonces, esa es una sanción que no tiene absolutamente ningún impacto sobre estas posibilidades de diálogo, democratización, reinstitucionalización, recuperación de recursos para el Estado. Oye, pero si la levantas, y esa se podría levantar sin condiciones, porque es para apoyar a la población venezolana, oye, tendrías de nuevo a una parte de la población que está muy afectada por la situación, mejorando un poco sus condiciones. Y esto sin negar, Jackson, y eso lo hemos planteado muchas veces, de hecho nosotros, de las primeras, vamos a decir, áreas desde las que dijimos que entrábamos en un contexto de emergencia humanitaria, fuimos organizaciones de derechos humanos que veníamos documentando los daños que ya estaba sufriendo el país en todo sentido, pues desde los derechos civiles y políticos, con detenciones arbitrarias, con situaciones Claro, realmente inaceptables. el comentario que se hace, por ejemplo, el tema del diésel, del combustible, es que no fue producto de las sanciones, esto fue producto de un abandono de la industria petrolera, un abandono de este tipo de circunstancias y que viene mucho más allá
mucho antes de que se aplicaran sanciones. Por ahí hay unos cuestionamientos que enfrentan ese concepto, pero entendemos que la idea es solventar, intentar de atacar, creo que es la intención de ustedes, atacar y no esperar a que se llegue a un acuerdo político a largo plazo, porque hay temas como el de la salud que no, el paciente no puede esperar largo plazo, que una situación política sea la que dé respuesta a su situación de salud. Es una cuestión de sentido común, quizás, ¿no? Entre los dirigentes políticos, tanto de la oposición como del gobierno. Y creo que por ahí van los tiros o la intención que ustedes han expresado a través de esa carta. Sí, mira, absolutamente, Jackson. Es que te digo, es muy frustrante cuando tú vas moviéndote por el país. Nosotros el año pasado, Acción Solidaria, y somos solo un actor dentro del terreno humanitario con cantidad de otras organizaciones. Nosotros pudimos entregar tratamientos para hipertensión, diabetes, salud mental, de todo tipo de condiciones a más de 237,000 personas. Eso te dice cuánta necesidad hay si una sola organización, que no es grande como es Acción Solidaria, ha hecho ese trabajo, además con una distribución que es con aliadas organizaciones en el terreno en 19 estados del país, ¿no? Eso te habla de un, digamos, terreno que tiene cierta apertura, pero también enormes dificultades. Pero igualmente dice, oye, ¿tú cuánto tiempo puedes estar apoyando a esas personas sin recuperar el sistema de salud pública o de nuevo el de las escuelas también, donde cantidad de niños y niñas quedaron por fuera porque no había ni siquiera acceso a una internet adecuada para la educación remota? Eso hay que hacerlo como inversión hoy, Jackson, porque el daño se está sufriendo hoy. Y de nuevo, vamos a decir, la idea es buscar salir del terreno ya de necesidad humanitaria y entrar finalmente en otras condiciones de vida digna. Pero no es lo que está hoy. Hoy necesitamos realmente hacer ese trabajo, esa labor por esa mayoría de la población. Para nosotros, en los estudios que hemos hecho desde las organizaciones, alcanza un 70% de la población, esa que está en necesidad humanitaria. Pero bueno, hay que verle la dimensión a esto. Estás hablando de más de 14 millones de personas por las que hay que trabajar hoy para que mejoren su vida hoy y vivan más dignamente hoy. Así Claro. que te digo, por eso los esfuerzos para que algunas respuestas sean urgentes, Jackson, sin perder de vista que hay unos temas de nuevo institucionales, electorales, todo del sistema de justicia que van a tomar un poco más de tiempo. Claro. A señalar también, tomando este tema político, de lo que ha sido la reacción a esta carta que ustedes redactaron, bueno, hay reacciones como la que expresó el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien considera como un desatino abogar por el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países a Venezuela y por la apertura del mercado petrolero sin que previamente se concrete la restauración y la democracia. Así lo dijo textualmente. Estamos nuevamente con el tema político. ¿Cuál es su opinión? Mira, Jackson, bueno, si venimos hablando de estos daños de hoy, es clarísimo que el camino político es de más largo plazo. Es decir, hay una serie de condiciones que ir conquistando incluso a través justamente de este proceso de negociación, de presión incluso de la ciudadanía venezolana para lograr esa reconstitución institucional del país. Por ejemplo, la misión de observación electoral dejó de 23 puntos prioritarios, por lo menos 7 que son esenciales para que en el 2024, cuando haya una elección presidencial, porque así lo establece la Constitución, haya unas condiciones mínimas para que la población vaya a votar, digamos, en unas elecciones, de nuevo, en las que su voto realmente pueda expresarse bien. Ese es un tema, pero estamos hablando de 2024 otra vez. Claro, dos Si años hay más. un, claro, y 2,5, pues para llegar a fin de 2024, Jackson. Si hay que hablar de una reconstitución del sistema de justicia, imagínate el esfuerzo inmenso que eso significa. Y así hay otros temas. Entonces, cuando plantean que no hay nada que flexibilizar de aquí hasta allá, a mí me preocupa mucho porque digo, oye, señor, usted no está pensando en la persona que hoy tiene problemas. Entonces, de verdad que una vez más, por ejemplo, ese transportista, habría que preguntarles, mira, ustedes pueden esperar sin tener un acceso regular al diésel 2 o 3 años para la solución de los temas políticos.
Bueno, a ver qué responden. O preguntar a las familias de nuevo que tienen a sus niños y a los niños igualmente estudiando, digamos, debajo de la matica, como dice la canción, ¿no? Eso realmente, de nuevo, es llevar la situación a unos extremos, Jackson, que no permiten decir, mira, hay que dar estos pasos y unos son para intentar resolver los problemas de hoy de la población hoy y otros tienen unos plazos más largos. Para Claro. resolver los de hoy necesitas unas flexibilizaciones y parte de ese diálogo, por ejemplo, lo que está ocurriendo en México, y para resolver los de mañana son otro tipo. Pero realmente plantearlo en esos términos es preocupante porque es no tener en cuenta la vida de las personas hoy en Venezuela. Claro, y uno que sigue, hace seguimiento a las noticias en este sector de lo que es la parte de salud. Hay una situación muy sensible que es el Hospital JM de Los Ríos, donde niños mueren esperando un trasplante. Eso no puede esperar 2 años más. Eso son situaciones como que puntuales. En ese sentido, le pregunto a Feliciano, para esta ONG que usted representa, Acción Solidaria, ¿cuáles son en su agenda las prioridades que tienen? ¿Qué agenda de situaciones para atender tienen ustedes como prioridades en el marco de toda esta estrategia que buscan para que se abran caminos para atender al ciudadano venezolano, al ciudadano común, que es el más afectado por esta situación? Bueno, es parte de las conversaciones e incluso de los temas planteados Jackson en la conversación en Miraflores y en la posterior, como te comentaba, que coordinó Jorge Rodríguez, porque estamos hablando, por ejemplo, de esos áreas muy prioritarias que requieren intervención en hospitales públicos o en el sistema educativo. En lo que es salud, también para nosotros, ¿no? Y que es necesario mirarlo o alimentación, hay que abrir la posibilidad de llegar a lugares remotos dentro del país. Te digo, hemos trabajado con algunas comunidades indígenas que están en lugares muy alejados, en el estado Bolívar, por ejemplo, y tienen que desplazarse hasta Ciudad Bolívar para ir a recoger aquellas cosas que enviamos en salud, porque hay unos vuelos que dejaron de hacerse y es necesario abrirlos. Hay un programa importantísimo en la respuesta humanitaria global, que es el de las transferencias monetarias. Eso se interrumpió repentinamente por no tener una instancia de coordinación abierta con el Estado, ¿no? También lo pusimos ese día sobre la mesa con el presidente Maduro, decir, miren, esto hay que recuperarlo y hay que entender de qué se trata, porque haberlo interrumpido afecta a miles de personas que estaban recibiendo su transferencia y empezando a mejorar su calidad de vida. Tenemos esto que acabas de hablar, por ejemplo, donde están ocurriendo estas muertes que deberían ser evitables si se atiende como debe atenderse su situación, lo mismo. Estamos en esta situación de comunicaciones, pero bueno, la información ya está dicha. Feliciano, pues te damos las gracias por haber acompañado. Estábamos hablando con Feliciano Reina, defensor de derechos humanos y fundador de la ONG Acción Solidaria, Civilis y Codevida. Feliciano, palabras para nuestro público antes de despedirnos, que ya terminamos nuestro espacio. Muchísimas gracias, Jackson, por, digamos, meterte en el fondo de lo que se está planteando, no verlo de una manera, digamos, general, sino hurgar mucho más en cómo podemos hacer para contribuir a resolver una situación de tanta necesidad para la mayoría de la población. Muchas gracias, Jackson. No, gracias a ti, Feliciano. Por supuesto, aquí en en Cactus 24 estaremos pendientes haciendo seguimiento a todo este tipo de información y por supuesto haremos un nuevo contacto contigo para bueno, hacer seguimiento, repito, a todo lo que ha sido esta iniciativa que lleva adelante este grupo de ciudadanos buscando aliviar de alguna manera la situación que se vive principalmente en los venezolanos de pocos recursos. Nosotros por nuestra parte nos despedimos, será hasta ahora.